Hola, bienvenidos a un caso más. Yo soy el doctor Gómez Regalado. Vamos a presentar el día de hoy el caso 8. Es un caso Redu-Holep. Este es un caso muy interesante de un paciente que llegó a la consulta por presentar hematuria y como antecedente importante tenía el antecedente de haber sido resecado hace 5 años. Como podemos ver ahí, es un lóbulo obstructivo el que presenta del lado derecho de la pantalla y ahí estamos tratando de localizar los meatos. La verdad es que en estos pacientes que ya fueron sometidos a un tratamiento, una resección transuretral, la localización de los meatos en ocasiones es difícil. Ahí por fin vemos el meato del lado izquierdo de la pantalla. Entonces ya podemos proseguir a realizar nuestra enucleación prostática. Esto es muy importante, el hecho de saber dónde están nuestros meatos, porque en estos pacientes que les hace una resección importante del cuello, hay una contractura de esa parte de la barra y entonces los meatos se acercan demasiado a la barra. Entonces tenemos que tener mucha precaución para el momento de que vamos a hacer nuestra nucleación. Es por eso que le prestamos vital atención a determinar dónde está bien ubicados nuestros meatos y la distancia que tenemos hacia el cuello. Como podemos observar, es una distancia muy corta. Vamos a iniciar ahora con la nucleación. Vemos aquí las características de la próstata, cómo está crecido de manera importante este gran lóbulo derecho de la pantalla. Y entonces vamos a iniciar ahora con la enucleación. Una vez que identificamos toda esta parte obstructiva, vamos a hacer una enucleación en bloque. Es la mejor manera de hacer en estos casos redu, la enucleación en bloque, porque es cuando puedes retirar la mayor cantidad de tejido. Y en esta parte, la verdad es que la disección en la parte posterior es muy sencilla debido a que en esta parte no son tan profundas los asazos que le dan al momento del tratamiento de la R2P. Entonces queda un área pues, prácticamente virgen. Puedes hacer una enucleación identificando los planos de una manera adecuada. Entonces en esta ocasión estamos usando un láser de 100 y usamos 63 watts para hacer la enucleación. Después de eso aplicamos un poco de movimiento mecánico para poder identificar en la parte posterior y realizar nuestra liberación del esfínter, en donde ahí podemos ver la B. Ahí vimos cómo se cortó un poquito el video porque cambiamos el filtro, daba demasiada luz, entonces cambiamos el filtro y por eso la imagen tuvo ese cambio. Empezamos a hacer el corte y hacemos nuestra liberación temprana y siempre es bien importante en la parte de las 12 prestar esa atención a esas fibras, porque esas fibras ahí en esa parte del ápex, la verdad es que son unas fibras que luego se adhieren y entonces es difícil y no se logra aventar la próstata. Vemos en esta parte, localizamos dónde tenemos que subir, nuestro esfínter ya está liberado de la mucosa y entonces podemos hacer un movimiento bastante seguro para poder proseguir con nuestra enucleación. Y vean todo el lóbulo que se ve ahí de manera perfecta. Entonces vamos a ir subiendo para ir liberando esa parte y ya que esté liberada, nos vamos a ir hacia el otro lado para que nuestro esfínter esté completamente liberado. Es bien importante el hecho de trabajar la parte superior, por eso es que estamos avanzando sobre este lóbulo para identificar perfectamente dónde tiene que estar nuestro corte en la parte de arriba, porque este es uno de los cortes que se dificulta más. Aquí vemos cómo bajamos esas fibras que son las que luego se adhieren. Vean ahí, vienen y se ven cómo se jalan desde la parte del ápex. Entonces, una vez que tú liberas estas fibras, la verdad es que tu esfínter ya no se jala y también tu enucleación va a ser muy rápida haciendo de manera adecuada el plano de arriba. Ahora nos vamos a ir al otro lóbulo. Habitualmente están esos orificios chiquitos que están ahí, a pesar de ya estar operado el paciente, se ven y vamos a hacer el corte. Y lo mismo, vamos a tratar de identificar ese plano. Ese plano ahí no se fue tan fácil como el del otro lado, muy probablemente porque esté fibroso. Entonces tratamos de irnos medio centímetro, 1 centímetro hacia adelante del verum montanum para que nos dé un poquito más de espacio. Ahí podemos ver cómo hacemos ese corte un poquito más anterior que del otro lado. Y ahí vemos dónde está nuestro plano que podemos identificar, que como ya lo sabemos es el famoso Beautiful Plane. Entonces vamos
a identificar, ahí hacemos un poquito de tracción manual. Son en los únicos 2 lugares donde se hace, y vamos a ir hacia la parte de atrás para ver dónde queda nuestra B y a ver dónde tenemos que subir. Ahí está nuestra B y vean cómo vamos a hacer el corte para unirlo hacia la otra parte que hicimos. White line, la verdad es que ya no hacemos porque en el principio, cuando tú estás iniciándote en la enucleación, quieres seguir la línea blanca que hiciste en un principio y en ocasiones se jala porque se jala junto con la mucosa, entonces te queda tejido en la parte de atrás o no puedes quitarlo todo y entonces no llevas una nucleación de manera ordenada o inclusive te queda fija de ahí la próstata. Vean aquí también cómo se empieza a ir muy bien el óvulo del lado izquierdo de la pantalla y entonces lo mismo, estas fibras que habíamos quitado del otro lado, también las vamos a remover de este lado. Lo importante cuando tú estés haciendo la enucleación en bloque es que tienes que estar haciendo, identificando que puedes acceder de un lado a otro sin dificultad, sin tenerlo que empujar. Aquí no se ve desgraciadamente los movimientos de las manos. Aquí sí es bien importante cuando tú colocas, por ejemplo, al paciente, darle cierto grado de movilidad a las piernas porque aquí estás tú inclinando mucho el equipo y entonces pega en las pierneras, ¿no? Que es algo que luego no sale en estos videos y sí se vuelve un tema incómodo para trabajar y que solamente es cuando estamos trabajando en esta parte posterior de la próstata. Aquí vean cómo ya da el aspecto de que pasamos de un lado a otro y caemos exactamente en el otro plano que llevamos de aquel lado. Entonces ahora lo que vamos a hacer es identificar y vamos a ir lado a lado, vamos a ir liberando. Es muy importante llevar una liberación simétrica porque de repente cuando estamos haciendo en bloque y estamos haciendo nuestros primeros casos, la mayor parte del tiempo nos da un plano y nos queremos quedarnos ahí en ese plano para no perderlo y porque ya te está dando ese plano de nucleación, pero lo único que vas a hacer es profundizar ese plano y cuando quieras rectificarlo no va a ser posible y vas a hacer un segundo plano. Entonces aquí, por ejemplo, vemos cómo empezamos a hacer esos cortes hacia la parte superior. Vamos a ir hacia arriba y vamos de manera simétrica cortando, haciendo ese paso para atrás que les he comentado, ese pequeño pasito para atrás para que nos permita ver que sí vamos por el plano correcto y que no estamos haciendo un segundo plano. Recordemos que la próstata es como una cebolla que tiene muchas capas, entonces te puedes meter por una más profunda y te puede dar plano, te puedes confundir y ese es el momento en el que todo empieza a hacerse una desgracia porque ya empiezas por un plano más profundo, empieza a haber perforaciones, empieza a haber grasa, te empiezas a desesperar, te empiezas a poner nervioso. Entonces, es por eso bien importante poder identificar y llevar ese orden, ¿sí? De manera de no perder tu referencia, que en este caso sería nuestra línea que estamos cortando. Es por eso, si se fijan, que hacemos cortes grandes, grandes, grandes. Y la ventaja del uso de estos láser, a diferencia de los de baja energía que en ocasiones uso, es que la verdad es que la coagulación con 63 watts es muy buena. Este es un láser de Olmio de 100 watts de Lumenis y la verdad es que funciona bastante bien. Ahí donde marqué con la fibra es porque es justo donde empieza a dar vuelta ya en la parte superior la próstata. Esto es muy bueno identificarlo porque vamos a ver ahorita cómo del otro lado nos profundizamos en ese plano, en ese pilar, y es uno de los sitios donde más frecuentemente perforamos al paciente justo donde va dando la vuelta. Entonces, aquí como pueden ver, todavía no libero el verum montanum. El verum montanum lo libero hasta después que ya tengo avanzado el piso. Esto es para no perder mi plano, porque en ocasiones también cuando tú haces el corte desde antes con el lente abajo en 30, te vas, te puedes ir muy profundo, te puedes meter al utrículo, entonces con esto prácticamente se evita. Vean aquí cómo se veía ese plano, hizo como más profundo y entonces, como ya hemos platicado, una de las cosas que tenemos que saber en el OLEP es por dónde no irnos. Ahí me pego al adenoma, recordemos que este es un paciente que ya está operado con otra técnica, entonces en ocasiones, algunas áreas, la cápsula puede estar más fibrosa y no darnos realmente un plano, pero ven ahí qué bien se identifica cómo vamos bajando ese pilar que es donde justo da la vuelta y ahí me regreso para que vean que por ahí no es y tengo entonces que pegarme al adenoma, lo puedo aventajar por la parte de abajo y entonces cuando tú lo avanzas por la parte de abajo va a ser
más fácil el hecho de brincar esa área que no está perforado, simplemente es un área más profunda, pero si tú vas por ese camino, sin duda vas a terminar haciendo una perforación. Y vean, por ahí no es, por acá sí es. Entonces, vamos haciendo ese corte de manera ordenada, 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 y en la parte de arriba ya la llevábamos muy avanzada, pero es bien importante el hecho de terminar y de hacerla de manera pareja, aunque ya arriba yo sé que mi disección iba muy bien, pude haber continuado por ahí, inmediatamente abrir la vejiga, pero el detalle es que si tú no lo haces de manera simétrica, en el momento en que quieras bajar, todavía está pegada la próstata a la parte inferior. Entonces, claro que voy a seguir trabajando esta parte de aquí, pero también voy a seguir haciéndolo de manera simétrica hasta que ya tenga la mayor parte de la próstata liberada y entonces vamos a hacer ese corte. Aquí es donde vamos a liberar ya el verum. Si se fijan aquí cómo se forma una capa, miren, en la parte inferior que viene y está agarrada desde esta parte del verum. Eso les digo que por eso aquí lo que tenemos que hacer es cortarla, prácticamente cortarla para que no se haga un segundo plano y entonces lo vamos a unir si nos lo permite y si no la vamos a brincar. Pero ven, ya tengo mi referencia del otro lado y eso me hace que no me vaya a perder, porque ya si tengo dudas regreso hacia el lado izquierdo y entonces voy dándole forma a mi lado derecho sin hacer un segundo plano o con una mejor planeación de cuál es el plano que voy a llevar para llevar mi enucleación y mi próstata hacia la vejiga. Entonces dejamos ese otro plano, ahí vean cómo lo seguimos trabajando para dejarlo atrás y entonces vamos a entrar en esa parte, se va a quedar ese plano ahí como no nos da mucho acceso, entonces estamos buscando un sitio. Siempre es importante buscar un sitio en el que te pueda acceder. No tiene que entrar el elemento con presión. Si tu elemento lo metes con presión, lo único que vas a conseguir es que si estás trabajando en una parte donde está muy delgada la cápsula, va a terminar perforándose por el mismo jalón. Vean cómo ahí quedó en la parte posterior y entonces sigo avanzando porque ya no pierdo mi referencia. Yo sé que quedó ese pequeño tejido ahí, ya al final regresaré y lo voy a regularizar. Pero vean cómo estoy trabajando sobre esos pilares laterales, es bien importante tener ese espacio, porque si en el momento, como les decía, ustedes abren la vejiga, ya abriendo la vejiga ya sienten que se relajaron y entonces también ya quieren terminar, pero quedó todo esto adherido abajo y entonces hace más difícil, quieres entrar por la parte de arriba hacia abajo y es cuando vienen esas perforaciones en los laterales. Hay que recordar que también en esa parte la cápsula es más delgada ya llegando a la vejiga y entonces lo que genera es que con cualquier tracción se abre e inmediatamente se empieza a ver grasa. Aquí, por ejemplo, que se ve que es un plano más profundo, el del lado derecho de la pantalla, lo que tenemos que hacer es pegarnos al adenoma. Pegarnos al adenoma es seguro y entonces evitamos perforaciones en el paciente. En ocasiones es difícil el hecho de entrar por la parte de arriba porque muchas veces por ahí nos puede estar dando plano y de repente no sabemos si vamos muy arriba en la parte del detrusor. Aquí ya vimos cómo se abrió la vejiga, ya lo había visto. Entonces voy a continuar haciendo los cortes. Aquí cambio la energía un poco. Aquí uso 100 watts en esta parte del cuello. Y voy a hacer y ampliar mi sección de un lado a otro para ir de manera ordenada y ya poder entonces continuar trabajando mis laterales para proseguir a hacer la enucleación de la parte del piso. Entonces, aquí lo mismo, siempre es importante regresar y ver de dónde se están agarrando. Aquí estoy usando 100 watts porque ya sé que es una parte donde más que nuclear quiero cortar para hacer espacio y que mi resectoscopio con estas incisiones laterales, que mi resectoscopio pueda entrar de una manera apropiada sin necesidad de estar haciendo esfuerzo. Y también me sirve mucho hacer estos cortes para saber qué tanto me falta para llegar hacia la parte de adelante. Cuando estén haciendo esos cortes hacia adelante como el que vimos, es importante tener cuidado en este tipo de pacientes porque recuerden que los meatos estaban muy pegados. Entonces hacemos lo mismo del otro lado, hacemos el espacio primero en la parte de arriba para completar el corte que teníamos ahí del cuello y posteriormente vamos a trabajar el lateral y una vez que ya sintamos que está liberado nuestro lateral y que podamos navegar, vamos a continuar con la parte posterior
y esto nos va a hacer que tengamos, como les he dicho, una enucleación muy ordenada. Vemos ahí cómo se atraviesa el glóbulo que está tapando al paciente, venimos a la parte de abajo y entonces seguimos cortando y cortando, ¿sí? De dónde siempre se ve de dónde está pegada. Ahí, por ejemplo, me hago un pasitito para atrás y vuelvo a tomar mi plano. Eso es bien importante de estar identificando y sobre todo hacer tu mapa mental. Una recomendación muy grande es el que empiece la nucleación, trate de terminarla, porque de repente somos muy dados con el tema de la enseñanza, de decir ya es tu turno y el problema es que el mapa mental que se tiene que crear es muy importante para saber cómo va a seguir ese círculo, tus brazos. Entonces, siempre cuando, por ejemplo, tú agarras ya un caso que está empezado, que ya se hicieron una nucleación, es más lento. ¿Por qué? Porque tu cerebro se tiene que habituar, tus manos se tienen que habituar al movimiento de la profundidad y cuando tú lo empiezas desde el principio, la verdad es que se vuelve muy rápido. Digo, este es un paciente que tenía una próstata de 65 gramos y el caso, a pesar de la complejidad, lo hicimos en 24 minutos. Entonces, la verdad es que es bastante, bastante rápido. Sí, y lo importante aquí es siempre eso, no perder nuestras referencias. ¿Y cuál van a ser nuestras referencias? Porque de repente quieren tener las referencias como la técnica bilobular, que son la vejiga, desde la parte del cuello, la parte inferior y la parte superior una vez que ya la abrieron. En esta técnica, la verdad es que tu mejor referencia son las líneas que has estado creando, que has estado viendo, y conforme vas haciendo casos, te vas dando cuenta de la profundidad, qué tan profundo es, y a identificar los planos. Es por eso que sirven ver todos estos videos en internet, debido a que nos dan esa perspectiva de la profundidad de los planos y sobre todo por dónde tenemos que ir, por dónde tenemos que avanzar. Y aquí, como podemos ver en la parte de ahí donde se va trabajando el láser, en la parte inferior de eso ya se ve muy delgado, ahí vemos un poquito de grasa. Y entonces lo que vamos a hacer es nos pegamos al adenoma. Si yo trato de hacer tracción ahí donde se ve esa pequeña grasa, se va a abrir mucho. Entonces, si se fijan, trato de hacerlo de manera ordenada y si no puedo de ahí o siento que le estoy dando mucha resistencia, me voy del cuello y lo traigo hacia abajo. Esta es la parte del piso. La parte del piso también es importante trabajarla. Aquí pareciera como si hubiera hecho un poco el lóbulo hacia abajo. Y entonces los pacientes que tienen cirugía previa, en este caso la RTUP que le hicieron a este paciente, el problema es que esa es una de las partes que más se trabaja, la parte del cuello, entonces tienen crecimientos asimétricos, pero es muy importante por eso no perder nuestra referencia. Si ustedes se fijan, la verdad es que en este caso hemos tenido casi todo el tiempo un buen plano donde hemos podido trabajar sin ningún problema, sin perdernos. Aquí vemos una panorámica de cómo vamos, cómo nos vamos a ir metiendo, y aquí es donde se ve cómo se está agarrando. Y entonces volvemos a cortar, cortar, cortar y lo vamos a unir con la parte que llevamos en el medio. Si tú te brincas estos pasos y empiezas a hacer tus cortes por ya querer terminar el HOLEP, si te brincas en el tema de la enucleación técnica en bloque, si te brincas los pasos o no lo llevas de manera ordenada, te va a cobrar factura al final de la enucleación cuando ya la quieras aventar a la vejiga, tu adenoma. Entonces va a ser muy difícil. Aquí, como vemos que hacemos esas incisiones ahí laterales para crear nuestro espacio. Sí, si de repente estás haciendo una incisión lateral y te encuentras con que hay un poco de grasa, la verdad es que lo que puedes hacer es solamente cambiar el sitio. Aquí vamos a ver dónde están los meatos. Vean ese gran lóbulo medio que se mete ahí. Y el meato en esa parte. Pero vean que cerca está del cuello, que es donde vamos a terminar haciendo los cortes en el cuello. Entonces hay que tener mucho cuidado en en este tipo de casos. La verdad es que al final ya lo vamos a mostrar, pero inicialmente había pensado que sí había dañado el meato izquierdo de la pantalla. Entonces, después de casi 600 iba a ser mi primer lesión de meato, pero bueno, afortunadamente al final del video lo vamos a ver que no se lesionó.
Entonces, aquí es bien importante en esa parte de abajo, vean cómo se ve delgado ya. Entonces, vamos a ir hacia los laterales, vean aquí cómo trato de hacer esas incisiones de relajación, ir hacia la parte del cuello. Recordemos que en esa parte también tenemos los pilares de la próstata. Entonces, esos pilares lo que van a estar generando es que haya sitios donde no se pueda hacer una enucleación, sino que tengas que hacer un corte. Y avanzas y ves de dónde está agarrada tu próstata y cortas y tratas de ir hacia la parte de arriba de la vejiga. Regresas, cortas y vas a ir hacia arriba para ver dónde está tu referencia y hacia dónde vas a ampliar tu corte. Y entonces ahí hay, como le decía, un poco de grasa y fue ese brinco hizo que lo empujara y entonces ahí es donde se va abriendo y de repente he recibido muchos comentarios que me dicen, oye, no entiendo por qué en esa parte lateral del cuello siempre termino haciendo unos hoyos muy grandes, pero es precisamente porque no creamos este espacio y como ya vemos la vejiga ya, pues queremos acceder y tenemos que hacer estas incisiones para que nuestra próstata caiga de cierta manera y podamos hacer estos cortes. Ven, aquí ya está casi todo liberado. Y entonces lo único que vamos a hacer es irnos hacia el cuello con esa disección y luego vamos a empezar a cortar de un lado y de otro lado para evitar de esta manera dañar los meatos. Seguimos aquí con la disección y el corte, regresas, ves de dónde está y entonces sigues y vas hacia la parte superior. Hay que tener cuidado aquí cuando suban, aquí caímos en la vejiga, digo, ya lo tenemos medido, pero en tus primeros casos, aquí nos volvemos a ver dónde está el meato. Aquí en los primeros casos, de repente te puedes ir muy profundo y entonces tiendes a trigonizar a los pacientes, ¿no? Y eso, el tema de trigonizar a los pacientes les da mucha disuria en el posquirúrgico y te aumenta el riesgo de esclerosis de cuello, que por ahí luego preguntaban que si le hacían cortes desde el meato hasta el cuello, como si fueran unas prostatotomías. La verdad es que tú trata de dejar el cuello lo más íntegro que se pueda y tu paciente ni va a hacer esclerosis ni va a hacer disuria. Es un tema de técnica que cuando tú dejas muy pelón el cuello, la misma orina sí crea esa esclerosis ahí en el cuello. Entonces vamos aquí viendo, vamos a usar como referencia nuestro cuello y vamos a ir viendo nuevamente dónde está nuestro meato. Yo soy un eh, fan de estar viendo todo el tiempo los meatos y vean ahí, vamos a seguir esta línea y yo ya sé que si me sigo esa línea de manera horizontal, no me voy a meter a la vejiga y no voy a lastimar ese meato. ¿Sí? Entonces yo no voy a pasar de ahí, hay que tener cuidado porque pues recordemos que el lóbulo medio sí está bastante grande, ahí ya liberamos el meato, la verdad es que este meato estaba más lejos, entonces por eso pudimos hacer una adecuada disección. Aquí vamos a ir cortando, pero vamos a ir cortando de manera horizontal sobre el cuello para que nos lo vaya liberando. Recordemos que esta parte es la que más trabajan en las RTUPs, entonces puede ser una parte que te encuentres sin un plano, planos delgados, o sea, la verdad es que una disección más engañosa, tejido duro. Aquí, por ejemplo, estoy tratando de hacer de manera horizontal, pero ya estoy cortando sobre el cuello, entonces tengo que tener mucho cuidado con mi otro meato. Vean ahí cómo se acercó con los cortes que le hicimos. Entonces, vamos a ir a localizar y a cortar de dónde está pegada. Yo aquí, la verdad es que les recomiendo ampliamente que siempre tengan una referencia en su cuello, porque aquí es muy fácil profundizarte, porque los lóbulos medios, la verdad es que la cápsula que tienes es una cápsula falsa y entonces empiezan a darte plano y dices, soy buenísimo para enuclear y la verdad es que ya vas abajo del cuello, ¿no? Entonces sí es bien importante por eso que no pierdan su referencia para no profundizarlo mucho y vean cómo se ve inmediatamente, cómo esas fibras lo agarran, entonces de ahí empiezas a cortarlo. Digo, este no es el video más didáctico para el tema del cuello, porque también es un caso difícil, pero en los otros videos lo hemos mostrado cómo de manera ordenada te lo llevas de un lado para otro y sin ningún problema te llega a hacer el corte. Aquí estamos disecando esa parte para ya hacer la liberación de nuestro adenoma. A nosotros, particularmente con nuestra técnica, no nos gusta luxar el adenoma. Consideramos que la vejiga, la mucosa vesical es muy elástica, ahí es muy profundo, ahí donde estaba señalando. Entonces tenemos que tener cuidado de ese corte y es muy difícil hacer los cortes ya dentro de la vejiga y habitualmente terminas dañando los meatos. Ven aquí cómo está este corte. La verdad es que ese corte ya
Ahí sentía que estaba ya de manera anterior, trataba de seguir el cuello, pero recordemos que estaba muy, muy cerca ese meato. Entonces, ahí no lo podemos identificar nada bien. Tratamos de cortar esa mucosa para que no se siga jalando, porque es luego la mucosa que termina siendo un desastre dentro de la vejiga. Ahí me estoy enseñando un poquito y yo queriendo imaginar que ahí lo estaba viendo. La verdad es que me lo imaginé más de lo que lo veía. Y de todos modos veo que ya solamente está agarrado de una porción muy pequeña. Sin embargo, ya no me sentía tan cómodo haciendo los cortes porque sabía que si no lo había lesionado haciendo este corte lo iba a terminar lesionando. Y a fin de cuentas aviento la próstata, ya nada más estaba adherida a la mucosa y entonces se va al óculo, ya prácticamente terminamos de hacer el corte, ahí sí se dislocó, terminamos de hacer el corte y al final terminamos de hacer un poco de tracción para que se vaya hacia adentro de la vejiga y la verdad es que hemos terminado nuestra enucleación. Fueron 24 minutos desde que empezamos. Ahí vamos a empezar a buscar el meato. La verdad es que no lo vemos. Hasta después de que el tejido ya está morcelado, la vejiga está un poco más llena, tenemos más limpio el campo, lo podemos identificar porque el otro meato ahí lo vemos perfectamente. Entonces, las lesiones de meato, la verdad es que lo que te dicen los artículos es que no hay que hacerles. Miren, ahí está el meato del lado izquierdo de la pantalla, el derecho del paciente, y ya nos podemos ir más tranquilos. Las lesiones de meato, la verdad es que dicen que pues no hay que hacerle nada, solo esperar a ver la evolución del paciente. Pero vean qué limpio quedó la disección del esfínter, un esfínter muy respetado, que prácticamente no tiene lesiones y se va a recuperar bastante rápido la continencia de este paciente. Vemos la gran fosa que le quedó y vamos a ver por última vez el esfínter. Vean, aquí estamos accediendo nuevamente y vean íntegro totalmente el esfínter, ¿no? Entonces creo que es una de las mejores maneras de hacer la disección del esfínter para que tu paciente recupere súper rápido la continencia. Bueno, hasta aquí sería todo. Un gusto saludarlos. Seguimos en contacto para más casos.